Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Construir un partido es labor de muchos, una construcción más bien colectiva. Esa ha sido también la historia del Partido de la Liberación Dominicana. Miguel Andújar fue de los primeros en asumir ese compromiso, con pasión y dedicación. Esta noche nos cuenta una historia pocas veces contada. A todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Los constructores del PLD. En este programa vamos a hablar sobre esos héroes anónimos que tienen todos los partidos, pero en este caso vamos a hablar de los del PLD, que han construido este partido, que fueron fundamentales en la construcción de este partido, porque un partido es una construcción colectiva. Muchas veces usted dice, bueno, este partido lo construyó fulano. Sí, quizás probablemente lo construyó bajo su liderazgo, sus orientaciones, ¿verdad? Fue el representante, su portavoz, su vocero, pero había muchas hormiguitas ahí, hombres y mujeres que estaban construyendo este partido. En este caso, el partido de Juan Bosch, el segundo partido que construyó Juan Bosch. En todo caso se podría decir, lo construyó fulano, pero con muchos otros. Exactamente, correcto, Ramón. Correcto. Fulano con muchos hombres y mujeres, ¿verdad? Pero a veces eso se pierde de vista, porque quizás en aras de la brevedad de la construcción de las historias, ¿no? Y de los textos. Bueno, el partido que construyó Juan Bosch, eso es cierto, pero lo construyó con mucha gente. Y decimos esto no por fastidiar la figura de Bosch, sino para destacar y que la gente entienda cómo se dan los procesos, ¿no? Y que no ocurren de la nada, ¿verdad? Y con la persona que vamos a hablar aquí esta noche es una persona que tiene una larga historia, porque su historia, su afanar comenzó tempranito, siendo un adolescente en el PRD, siendo estudiante, y son muchas las historias. Y cuando Bosch decidió abandonar el PRD para formar el PLD, pues acompañó a Juan Bosch en esa tarea. A esta persona la conocí yo por casualidad. Laboraba yo en otro canal de televisión y bueno, me tocó un día entrevistarlo. Lo entrevisté y ahí supe y conocí la historia de este hombre que realmente me impresionó. No lo conocía porque no era del Partido de la Liberación Dominicana, pero me impactó la información de que este hombre, que había sido diplomático en Japón, pero anteriormente o en el interín había sido regidor del Partido de la Liberación Dominicana, devolvió 7 cheques que había recibido, pero que él estimaba inmerecido, que no se lo había ganado porque ya estaba designado en otro puesto público. Aquello me impresionó, es decir, este servidor público que tiene la honestidad de devolver, oiga, le parece raro, ¿verdad? Le parece raro. Pues este hombre devolvió, a mí esta historia realmente me impresionó. La entrevista fue muy entretenida y bueno, y luego he ido conociendo. Ramón lo conoce muy bien porque bueno, Ramón también participó en los albores del PLD y lo conoce muy bien esta persona, pero le estoy contando esta anécdota para que sepan ustedes cómo conocí yo a este hombre que es nuestro invitado, el invitado de Ramón y mío esta noche. Se trata de Miguel Andújar. Miguel, muchísimo gusto de tenerte por aquí. Un día también muy triste que recordamos la hermana de un gran compañero nuestro, Guillermo Ricard Calvente, Amelia Ricard Calvente, hoy, ¿verdad? Hoy haría 35 años. 45. ¿No? 45 años de la muerte. 66. Sí, fue 66, 9 de febrero del año 1966. A doña Gladys, a Guillermo y a su hermano Gustavo, pues, de nuevo, nuestra solidaridad, nuestro recuerdo de, ¿verdad?, esa hermana que perdió en un día como hoy, hace 45 años. Miguel, cuéntanos un poco tu historia, ¿no? Porque queríamos ver cómo se construyó el PLD, pero en el caso tuyo todo esto comenzó un poco antes, ¿no? ¿Cómo te iniciaste tú? Sí, obviamente. Eras un travieso desde pequeño. Realmente, por allá por el 1962. 11 años tenías tú. Yo tenía aproximadamente 11 años. Por allá por el 1962, las circunstancias me obligaron a
pasarme unos días donde un hermano de padre, en Los Minas. Y precisamente en esos días se estaban organizando algunas actividades a favor de Unión Cívica Nacional. Muchacho al fin, y desconocedor realmente de cuál había sido el discurrir de la historia política de nuestro país, un poco inquieto, obviamente, pues yo me identifiqué inmediatamente con Unión Cívica, porque me gustaba el sombrerito, había un sombrerito. El sombrerito de cana. Un sombrerito de cana, sí. Entonces, por ahí, lo único que se veía era Unión Cívica, y le daban un sombrerito, digo, pero esto es interesante. Claro. Y ya me ponía mi sombrerito, yo andaba con mi sombrerito. Pero eso no duró mucho. Eso no duró mucho, porque entonces, al cabo de transcurrido el tiempo que yo debía haber estado donde mi hermana, que fue aproximadamente un mes, pues tuve que regresar donde una tía en la zona colonial. Y ahí las cosas fueron buenas y malas, aunque más buenas que malas, porque esa tía era muy conservadora y ella era totalmente adversa a que uno tocara temas políticos. No importa del lado que fuese, ella no estaba de acuerdo con que se tocaran temas políticos. Y eso era la que actualmente vive una de mis tías ahí, en el Alcabral. Parte del miedo que quedó de la dictadura. ¿Perdón? Parte del miedo que quedaba de la dictadura. Luego eso fue lo que descubrí. Pero había un muchacho más inquieto que yo, que vivía al lado. Él era social cristiano. Entonces yo me identifico con el muchacho. Ok, o sea que originalmente Unión Cívica y entonces ahora con el vecino social cristiano. Sí, porque ahí no apareció un cívico, ahí apareció un cristiano. Tú andabas en búsqueda entonces. Obviamente, porque uno, adolescente, sin mucha orientación o sin ninguna orientación, uno lo que quería como insertarse en un proceso. Participar. Exacto, un proceso que se estaba dando. Claro. Porque se estaba viendo los jóvenes participando. Sí. Unos participaban con el 14 de junio, participaban con Unión Cívica, pero todo el mundo, los jóvenes estaban como por participar y estaban participando. Yo quería participar también. Sí. Quería que me invitaran a reuniones. ¿Tú te sentiste convocado por la realidad? Y me sentí importante. También me están convocando a una reunión. Sí. Me están convocando a una reunión. Yo nunca había participado en este tipo de actividad. Y entonces el muchacho me dice, hay una reunión. Digo, no, pero vamos a la reunión. Pero mi tía me descubrió que yo había estado en la reunión. Y era de los social cristianos, pero un muchacho con una gran formación cristiana y una gran formación política. Tenía, qué sé yo, algunos 19, 20 años. Entonces se descubrió. Entonces ahí mi tía pues, realmente dijo que yo no podía estar ahí porque le iba a crear problemas políticos. Y que eso era muy peligroso. Yo tenía que ir. Entonces tenía que irme donde un primo, que acaba de fallecer ahora en diciembre. Pero el primo simpatizaba con el 14 de junio. Digo, no, pero yo soy el 14 de junio. Yo soy el 14 de junio. Sí, yo estoy el 14 de junio. Entonces, no, el 14 de junio, pero el 14 de junio. Y por el lado donde él vivía, que era detrás, justamente detrás del Estadio Quisqueya, todos esos muchachos que habían por ahí eran del 14 de junio. Y por suerte, en esos días, había uno cuyo nombre no recuerdo, que era muy amigo de Leo Corporán. Me dijo, te voy a presentar a Leo Corporán, que él es del 14 de junio, me dice. Y me presenta a Leo Corporán en la Mauricio Báez. Me dice, mira. ¿Todavía sigue Leo ahí? Todavía sigue ahí. Yo no sabía. Sí, ¿verdad? Yo no sabía. Sí, un hombre clave de Mauricio Báez. Sí, bueno, de Mauricio Báez, pero no sabía que simpatizaba con el 14 de junio. Me muestra Leo como un carnecito, una cosa. Entonces ya yo quería tener un carnet de eso también. Sí, yo quería ser importante. Claro. Entonces ya uno se vincula más que con esos muchachos que vivían en el entorno del Estadio Quisqueya con los de Ensanche La Fe. Entonces ahí voy a parar. Ya te vas radicalizando porque de Unión Cívica a Social Cristiano el 14 de junio. Se va dando un proceso dialéctico. Si uno ve, porque el Partido Revolucionario Social Cristiano tenía una plataforma política mucho más avanzada que Unión Cívica. Así es. Y lo mismo con el 14 de junio con respecto al Social Cristiano, correcto. Pero entonces, ¿qué pasa?
digo, bueno, pero... Tú participabas, pero también leías, te interesabas en leer en Y ese... ahí cometí muchos errores. Ahí cometí muchos errores, porque entonces me están metiendo unas ideas que yo no las entiendo bien y no las había escuchado nunca. Y salgo a comprar cositas, folleticos, libritos, pero yo compraba a terceros, a interpretadores. Y regularmente no daba con la cosa, pero eran No gente- iba a la fuente. no, eran conservadoras. Y lo que hacían era criticar al que yo entendía que era el que tenía la posición correcta. Digo, pero no, Miguel, vota eso, me decía, que ese no es. O sea, te armaron un arroz con mango en la cabeza. Sí, se me armaba un lío, se me armaba un lío. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de alguien que no tiene 15 años. No, 12, 13 años, ¿no? A 13 años, 14 años más o menos. Sí. Entonces una tía me dice, no, pero quédate a vivir con nosotros aquí en Sánchez la Fe, porque mi mamá había muerto. Entonces yo me quedo en Sánchez la Fe, ahí en Ortega y Gasset, esquina San Martín. Y recuérdense que todavía no estamos en el 65. No hemos llegado al 65. Ahí me atrapa el 65. La revolución del 65. Y en el gobierno de Bosch, ¿qué pasó con Miguel Andújar? Bueno, el gobierno de Bosch... Tú eras un yo- niño, 12 años, ¿no? Sí, yo caí entonces a simpatizar con el PRD. Ajá. Yo caí a simpatizar con el PRD, porque entonces lo que sucedió fue que al mudarme en Sánchez la Fe, o sea, casi todo el que estaba cerca, todo el que estaba en ese entorno era PRDista. Ok. Yo no sé qué es lo que sucedía, como que las cosas se daban como por Cambiaste de territorio. un como entorno del territorio mío. 14 de junio Sí, a este un territorio entorno mío, PRD. este territorio, De yo no un sé. entorno del PRD, pero un PRD en el poder con Juan Bosch. Cuando yo llego a la Sánchez la Fe, todavía el PRD no está en el poder. Ok. Cuando entonces se da el fenómeno ahí de aquel debate que ustedes lo recordarán muy bien, Con Láutigo. de Láutigo García Sí. y don Juan. ¿Y tú lo recuerdas? Perfectamente bien. Yo me dormí en una mecedora en contra de la voluntad de una tía. Váyase a dormir, váyase a acostar. Usted se está viendo, digo, no, tía, es que yo estoy viendo, es un sacerdote, tía, y con el profesor. Entonces, yo lo vi, perfecto, yo recuerdo muy bien, cuando... ¿Ese don fue Juan- tu primer contacto visual con Bosch? El primero. Ok. El primero. Y yo recuerdo que, aunque ya él había estado en otros lugares, donde yo sabía que él había estado, pero yo no había participado. Y yo recuerdo que don Juan insistía, pero ¿soy o no soy comunista? ¿Soy o no soy comunista? A la luz de todo eso, y ahora que recientemente murió don Freddy Verajoico, yo recuerdo que don Freddy hizo, junto creo que con Nandy Rivas, montó como un espectáculo donde decía, bueno, yo soy violinista o soy pianista, decía Freddy Vera. Sí, sí. ¿Soy pianista, violinista o qué es lo que yo soy? Entonces, eso uno lo recuerda muy bien, y aquellos panfletos que se lanzaron, porque creo que al otro día eran las elecciones, 20 de mayo del 62. Entonces uno se identificó ya con don Juan. A partir de uno se identifica con don Juan porque uno como que entendió, como que se estaba cometiendo un acto de injusticia. Como que ahí había un acto de injusticia que estaba cometiendo y se identificó con don Juan. Yo no tenía edad para votar, Claro que no. porque cuando eso, recuérdense que se votaba a los 16 años, pero yo no tenía 16, yo no podía votar. Yo creo que hay algunas cosas que ya se pueden decir. Yo voté. Sí, ya se pueden decir, yo voté. sí. Yo busqué la Es un forma pecado venial, es un pecado venial a la luz de lo de hoy. Porque antes no podía, ya, pero hubo fraude, pero Sí, ahí sí, hicieron fraude. sí, sí. No. Muchachos, en fin, yo quería participar, quería estar adentro, entonces me decían, yo había ido al local del PRD que estaba frente al Parque Independencia, el Parque Colón, para que me inscribieran. Me dice, usted no tiene edad para inscribirlo. El primer local que tuvo el PRD ahí, frente al Parque Colón, me dice, usted no tiene edad para inscribirlo. Yo, para que yo quiero votar, porque usted no puede registrarse. Entonces no me registran, pero yo voy a votar. Busqué y me hice amigo de una persona que desde entonces le tengo un gran aprecio y un gran cariño, que ahora se encuentra en tratamiento de salud en los Estados Unidos, específicamente en Boston, que se llama Aridio García de León. Y Aridio Un García de dirigente León, histórico del PRD. sí, una persona muy honesta, una persona muy solidaria, Aridio García de León. Y Aridio García de León como que me cogió por las manos, porque él era la persona que más se identificaba con uno y más se preocupaba por uno. Entonces me convocaba a muchas reuniones,
Me dijo, mira, tú tienes que ser el dirigente principal del PRD en el Sánchez Lafay, me dijo. Digo, pero hay que ser adulto. Dice, no, ponte en la juventud, me dice. Tú te metes en la juventud y después vamos a ver lo que vamos a hacer. Ahí me metieron como secretario general del Comité de Base 131 del PRD, de la juventud. Miguel, vamos a dejarlo ahí en el secretario general porque tenemos que hacer una pausa técnica. Ustedes no se muevan, hoy aquí historia. Quédense ahí un minuto nada más y estamos aquí de nuevo. Seguimos conversando con Miguel Andújar, este personaje que a los 12 años ya hasta votó prácticamente en las elecciones del 62 Sí. y que ahorita lo dejamos en un casi secretario general de un comité de base del PRD en 1960. Esto, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero eso tuvo que haber sido ya en 1964 o 65, sí. No sé. Sí, del Comité de Base 131 que abarcaba todo lo que hoy es la zona del ensanche Lafay, una zona del ensanche Lafay, porque estaba dividido, habían como 5 comités de base, pero de la juventud, no de los adultos. Entonces, no transcurrieron 6 meses cuando el PRD comenzó a implementar lo que se llamó la nueva tesis organizativa, porque recuerden que el PRD estaba organizado por subcomités de base, y entonces, pero no tenía organismos medios, que es lo que en el PLD nosotros conocemos como comités intermedios, pero en el PRD se conocen como comités de zona. Entonces comenzaron a implementar, se creó una comisión para implementar la nueva tesis organizativa. Se hizo un congreso que se hizo ahí en la cervecería, en ese entonces, 3ª o 4ª convención del PRD, y yo salí electo el secretario general entonces de los adultos. Ajá. Comité de Zona F. El primer secretario general del Comité de Zona F, que es lo que para el PLD es el Comité Intermedio Antonio Duvergé, que está en Sancho Sama, digo, en Sánchez Lafay. Yo salí siendo el secretario general de unanimidad. Se hizo la asamblea en el zoológico. Cuando ese zoológico pertenecía al Ayuntamiento del Distrito Nacional y lo dirigía, lo administraba el señor Nacín Huet. Estaba aquí en la Bolívar, ¿no? Bolívar, sí. Con alma mater. Exacto, sí, ahí era que estaba. Entonces yo salí electo secretario general del Comité de Zona F, siendo un muchacho. Pero parecía que la alegría no iba a durar mucho porque un amigo, el doctor Rafael Alburquerque, fue y me increpó, dijo que yo no podía aceptar eso. Porque yo era muy joven, que yo tenía que estar en la juventud, que eso no era para mí, eso eran los adultos. Y porque ahí es que yo quiero estar. Entonces yo dirigiendo a los adultos. El asunto es que ahí duré bastante tiempo, hasta que entonces... O sea, que la queja de Rafael Alburquerque no prosperó. No, pero yo me mantuve mantuve porque a mí me gustaba más ahí estaban los adultos, Claro. ellos hablaban cosas más importantes, Claro. ahí habían cosas de muchachos, entonces yo me quedé ahí. Ya hay cosas de muchachos. Eran cosas de muchachos, aquí eran cosas de adultos. Y entonces sucedió que ahí comencé a establecer una relación muy íntima con el doctor José Francisco Peña Gómez, desde esa posición. Ok. Secretario General Zona F. Desde el secretario general de Zona F del PRD. Ya Peña era el secretario general ya. ¿Perdón? Ya Peña era secretario general en ese No, momento. Peña Gómez ya era, porque Peña salió electo, si mal no recuerdo, en la 4ª convención del PRD, secretario general, que él se opuso. Yo fui el delegado más joven, yo estuve en la mesa. Yo fui el delegado más joven en esa convención. Por eso me eligieron para la mesa. Pues elegían el más viejo y el más joven. Yo fui electo el más joven. Me sentaron en la mesa a dirigir, ya yo me sentí muy importante. Oye, pero... Entonces imagínate venir de los Minas y después en Sánchez Lafay dirigiendo la mesa. El partido, un partido tan grande. Tú no cabías en la... Yo no cabía. Y entonces, pues ahí establecí una relación. Peña Gómez era, cuando eso, si mal no recuerdo, secretario de difusión, así se llamaba, secretario de difusión y propaganda del PRD. Así fue que recibió la Revolución de Abril, ¿verdad? Con ese cargo. ¿Perdón? Tenía ese cargo para la Revolución de Abril. Para la Revolución de Abril es el cargo que tenía, sí. Sí, porque lo de secretario general viene después que él se opone. Don Juan lo obliga. Estando Don Juan, obviamente, casi cercado. Pues Don Juan estaba en el 7,5, o el 6,5, 7,5 de la carretera Sánchez, pero no podía salir. Recuérdense que no podía salir. Pues sí. Estaba cercado. Entonces, pues Peña Gómez comenzó a tenerme mucho cariño, con cariño que yo le tuve y lo sostengo hasta la hora de su muerte, porque uno tiene que ser sincero. Y yo le tuve acá a Peña Gómez siempre un gran cariño, un gran respeto y un gran afecto, y creo que él también a mí.
Entonces, eso fue fruto de Tu crecimiento político, en tu proceso de crecimiento político, la relación con Peña Gómez ayudó a Miguel Andújar políticamente a crecer, en formación, en la visión de los problemas. Yo le agradezco muchísimo, sobre todo a Peña Gómez y a Aridio García de León. Y luego un poco a Jotin Curi. Luego un poco a Jotin Eso es en tu parte del PRD. Sí. Luego un poco a Jotin Curi, porque Jotin Curi insistía con el doctor Rafael Alburquerque, hoy vicepresidente de la República, en que yo tenía que ser diputado. Miguel tiene que ser diputado. Dice, pero Miguel lo que no tiene, nada más tiene 19, 18 años. ¿Cómo va a ser? Ya 26 años, no importa, le arreglamos el nacimiento. Es una vipa, eso es lo que necesitamos decir. Eso es lo que necesitamos, muchachitos, ese es el diablo. Y entonces yo de fresco me ponía entonces que organizar conferencias. Y yo invitaba a Jotin Curi a dar conferencias, sí. Era un muchacho agentado. Sí, muy agentado. Y yo lo metía en unos callejones raros. Yo metía a Jotin Curi en el callejón del 30 de mayo, a Peña Gómez, a toda esa gente a dar conferencias y yo presentándolo ahí. O sea, ya yo era una figura importante. ¿Y dónde te atrapa la revolución, Miguel? Bueno, la revolución de abril entonces me atrapa ya en la zona colonial. Me atrapa en la zona colonial y yo entonces me vinculo ahí. Pero no me dieron mucha participación, que por ser muy muchacho, me vinculo con un señor llamado Niño Cruz, que era el comandante del Cucaracha 20, que me tenía mucho afecto del ensanche de la fe, y me vinculo al Cucaracha 20. Pero mi tía nos agarra y nos saca. ¿Te das cuenta metido? ¿Lo saca para dónde? Nos saca de la zona colonial. ¿Y lo manda a dónde? Y nos manda entonces a nosotros para Mauricio y Adora. Dije, porque nos iban a matar a nosotros. Pero nos vinculamos a la Revolución de Abril. De hecho, yo tengo alguna fotografía de esa época, la poseo todavía, y de otros acontecimientos también de esa época. Nosotros en el altar de la patria, en otros lugares, en la Revolución de Abril, ya, en una actitud de combate, estábamos nosotros ahí, siendo unitarios. Entonces, realmente, todo este discurrir, encontró uno siempre el apoyo de Rafael Alburquerque, de Aridio León, de Milagro Ortiz, doña Milagro Ortiz. ¿Tienes un buen recuerdo? Claro, porque doña Milagro Ortiz cuando iba a Nueva York era a mi casa que iba. ¿Me entiendes? En esa, siendo un muchacho, ya de poco yo salgo del país. Entonces, realmente, ya cuando las cosas se van tornando un poco color de hormiga, Peña Gómez se acerca a nosotros y nos dice, mire, hay una situación difícil. Tú tienes que salir del país. Eso fue en su casa. Yo recuerdo que Peñaguaba era un pipiolito, flaquito. Hace tiempo sí era flaquito. Tranquilito, sí, flaquito. Como, qué sé yo, ¿cuántos años tenía ese niño? No recuerdo. Yo los otros días se lo recordaba en una reunión que nosotros tuvimos. Y él me decía, papá siempre, hace como 15 o 20 días nos reunimos, Peñaguaba y yo. Y me decía, papá siempre me hablaba de dos personas, de Manny Espinal y de ti. Te tenía un gran aprecio ustedes dos. Digo, porque Peña Gómez me trataba a mí como si fuera un papá. Peña Gómez me trataba a mí de una manera que mi padre no me trató así. Entonces, una cosa que uno tiene que agradecer. Claro. Y me orientó y me ayudó en muchas cosas. Rafael Alburquerque, Milagro Ortiz Bosch, Aridio de León, ¿quiénes más tú recuerdas? Peña Gómez. Peña Gómez, claro. Sí, en cierto día Jotin Curi, porque Jotin Curi también decía, mira, léete esto. ¿Cuándo se da el salto entonces de Miguel Andújar para seguir al PLD? Perdón. Para que entremos en el PLD. ¿Cuándo? ¿Cuándo se produce ese...? Bueno, lo que sucede es que cuando las cosas se ponen tan difícil, porque estoy más preso que suelto, porque me acusan un día de un problema que hubo en el Teatro Cometa, que fui yo que incendié el Teatro Cometa, en una lucha que tuvimos de una huelga. Y después entonces me acusan de unos micromítines que se hacen, y me atrapan y me llevan ahí también. Después me acusan de unos volantes que se hicieron y distribuyeron en tal sitio. Entonces ya la cosa me fue tornando difícil. Han 18 veces preso en los años Balaguer. Al punto tal que la revista ABC, creo que se llama, de España. Ajá, un periodo ABC, sí. Sí, cuando yo llego a Nueva York, me llama y me hace una entrevista de una página entera. No me digas. Sí, yo la tengo, por ahí anda. Me dice, no, ¿qué es lo que pasó? Usted vino aquí, ¿cómo fue que usted llegó aquí? Por lo que se estaba diciendo de uno. De las responsabilidades, siendo uno tan joven que había asumido en el país.
porque además yo había sido secretario de organización de la UER en Unión Panamericana, junto con un grupo de muchachos muy adultos, mucho mayor que uno. En esa condición es que ocurre lo del 9 de febrero, un día como hoy, hace 45 años. Exacto, ahí es que nosotros salimos, que ahí el secretario general era apellido Pichirido, Otto Pichirido se llamaba. Otto Pichirido, yo era primer delegado de curso, después me hicieron secretario de organización, pero el dirigente principal era Otto Pichirido, ahí estaba Macorís, todos esos muchachos, pero ya eran ya los dirigentes principales. Entonces, ahí participamos nosotros en una serie de actividades, o sea, estudiantil, el asunto del $500,000, ahí fue con nosotros frente a Palacio, pues lo fuimos ametrallado ese 9 de febrero. Un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, exacto. Ahí fue que se dio eso, nosotros enfrentados con las fuerzas norteamericanas, con las fuerzas brasileñas, con los hondureños, interceptaron la 30 de marzo con Inver, y nosotros pasamos, o sea, junto con otros jóvenes, mucho sin sabor en esos días. Entonces, Peñagón entendía que uno estaba al borde de perder la vida y que no era necesario. Entonces ahí hizo la audiencia, habló con don Máximo Lobatón, a quien le agradezco infinitamente, ¿verdad? Porque ya un hombre que yo creo que a don Máximo Lobatón Pitaluga no se le ha hecho el reconocimiento que se merece, que fue senador de la República 66-70, y don Máximo Lobatón dijo, no, Peña, pero yo me encargo de eso, y me tuvieron que llevar escondido a la embajada americana, en el vehículo de don Máximo Lobatón, siendo senador, que cuando eso ser senador, ustedes saben que era una élite, ¿verdad? Y hasta ser diputado era una élite. Y él me llevó a la embajada americana allá, entonces fue él, su esposa doña Zaida, que conversaron con el consejero de la embajada norteamericana, y de ahí salió todo, no te vayas, soy el mismo. Ok, te fuiste a los Estados Unidos y regresaste. Me fui a Estados Unidos. Yo quise regresar inmediatamente, me sentía mal, me sentía como que había traicionado la lucha, porque era una época en que todos los jóvenes estábamos aquí luchando en las calles, o sea, porque yo me tengo que ir. Entonces, yo no entendía, bueno, porque te van a matar, me decía Peña, tienes que irte. Entonces, pero allí me inserto en el PRD, y soy el secretario general de la juventud del PRD. En Nueva York. En Nueva York, y soy el director del periódico El Hacho, del PRD. El Hacho, hasta el último día de vida de ese periódico, un tabloide que se hacía, yo era el director, sin ser periodista, nada, pero era la inquietud de uno, que hacer cosas. El Hacho. ¿Qué tiempo estuviste en Nueva York? En Nueva York yo viví mucho, yo viví 18 años en Nueva York. Pero yo quería venir, pero no podía. Yo vine a poder visitar mi país como 9 años después, porque se presentó el Congreso Efraín Calderón Fernández del PLD, y don Juan quería que yo viniera. Don Juan quería que yo viniera y Felucho Jiménez insistió mucho para que yo viniera también. Y entonces digo, pero es que no hay forma de yo ir. ¿Que estamos hablando de qué año? 1977, justamente de junio del 77, porque don Juan cumplía el 30. Entonces, yo vengo, bueno, pues yo voy, ya yo tengo casi 9 años que no vengo al país, y bueno, vengo, digo a mi esposa, tú tienes que ir conmigo, porque yo no sé lo que va a pasar, yo tengo 9 años sin ir, tú viste cómo fue que yo salí. Efectivamente, cuando yo llego, hay un militar, un capitán del ejército, que tiene un listado en la mano, frente a la puerta del avión, y dice, Miguel Andújar, ¿quién es? Qué bienvenida. Digo, bueno, yo, pero mira, a mí me dio de todo. Claro. Porque en la 77, en la época, a mí me dio de todo, ¿eh? Ganas de comer, ganas de orinar, ganas de todo. En las piernas yo no sé cómo era que se sostenían, con el miedo y el temor. Sí, claro. Miguel Andújar. ¿Pensaste lo peor? Yo no pude, a mí me pasó en cierta medida lo que le sucedió a aquel hombre a quien se le pidió que entregara su cabeza en el cuento de don Juan, que se quedó prácticamente petrificado, decir, bueno, pero ¿cómo entrego mi cabeza? O sea, yo estaba que no me salía palabra. Mi esposa que dice, él es Miguel Andújar. Vamos a dejarlo ahí, Miguel. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Esto es una historia fascinante. Quédense ahí, no se muevan, porque seguimos conversando con Miguel Andújar. Como decía, una historia fascinante. Miguel, queremos aprovecharte para lo del PLD, porque es que esta historia tuya yo no la imaginaba tan larga y tan nutrida de hechos, ¿no? Entonces,
Tú contabas una anécdota de que llegas en el avión y entonces el capitán del ejército, de la Fuerza Armada, te está esperando ahí. Miguel Andújar. Y tu esposa dice, este es el hombre. A mí no me salía parada, digo, porque yo que tenía era temor. Claro, natural. Digo, no, él es Miguel Andújar, es mi esposa, que parece que tenía más control de la situación que yo. Sí. Y ahí veníamos, esa comisión, también venía un hombre histórico del PLD, que es Pablo Reyes, cacique le dicen, que ahora está viendo fuera del país. Él venía, y venía otro que era dirigente del PLD, era secretario general, que era Jaime Vargas, que falleció lamentablemente hace unos años. Venían, pero ellos pidieron el nombre mío. Ok. Entonces... ¿Te apresaron ahí? Sí, venga por aquí, camine por aquí. Los otros dos brincaron el área de seguridad y se fueron. Ajá. Sí, yo me quedé solo. Parece que un asunto pensando, bueno, aquí va a suceder lo peor. Sí, sí, sí. Entonces me condujeron por un pasillo. Mi esposa lo dijo, no, yo soy su esposa, yo tengo que ir. ¿Te protegió ahí? Sí, yo soy su esposa. Buen reflejo de ella. ¿Perdón? Buen reflejo de ella. Claro. Y entonces, ¿qué sucedió? Que a poco rato me dice, váyase. Y yo que me vaya, por mi documento. ¿No te interrogaron nada? ¿Perdón? ¿No te interrogaron? No, me dice, váyase, es lo que me dice. Digo, pero que mi pasaporte, no, usted se va sin pasaporte, váyase. Bueno, yo venía con un paquete que don Juan me había dicho y Felucho Jiménez que lo trajera yo. ¿En tu maleta o personal? En mi equipaje, sí. Que eran unos teléfonos que don Juan no quería que se supiera que esos teléfonos venían. Eran unos walkie-talkie. Ah, walkie-talkie. Sí, no lo que dice Euclides refiriéndose a los celulares, sino walkie-talkie de verdad. Los walkie-talkie de verdad. Entonces, sí. Sí, porque Euclides le llama walkie-talkie a los celulares. sí. Eran unos walkie-talkie que don Juan ordenó que lo hiciéramos a dirigencia entre Felucho y yo. Que nadie se enterara de eso. Ok. Y nosotros fuimos a un lugar que eso no podía saberse, lo compañeros, Andújar que lo traiga. Ok. Digo, pero yo precisamente, sí, Andújar que lo traiga. ¿Y por qué yo? Pues yo lo ¿Y llevo. por qué yo? ¿Y por qué yo? Porque yo sí que tengo el problema. Está bien. ¿Verdad? Bueno, pero yo vengo con mi asunto. Sí, tú cumples tu verdad, güey. A mí me va a pasar lo peor, dije yo. En primer lugar esto, político, y después esto walkie-talkie. Walkie-talkie, sí, don Juan. Digo, bueno, como un walkie-talkie muy profesional. Sí. Bueno, el asunto es que me voy. De camino. ¿Te entregaron tu maleta, no te quitaron los walkie-talkie? Bueno, es que yo no sé dónde está la maleta todavía. Ah, ok. Yo no sé nada del Tú equipaje. te vas del aeropuerto sin equipaje. Váyase, a mí no me dieron Sí, la libertad era más pasaporte, fuerte que cualquier otro sentimiento, ¿no? Sí, digo, usted tiene que irse. Digo, no, pero yo me quería ir también. Ajá. Porque siempre me lo quitó, yo quería salvarme. Yo sabía cuál era la situación de mi país. Claro. Y entonces, que Balaguer tenía los juegos muy pesados, recuerden. Sí, por favor. Entonces, me voy a poco rato. Me dice mi esposa, Miguel, le están llamando, que el equipaje que viene de camino. Oye. Digo, ¿por qué lo va a traer? No, lo va a traer Domingo Mariotti. Ah, Mariotti. Ah, Domingo Mariotti, se lo entregaron a Domingo Mariotti. Digo, pero no entiendo. Y así don Juan había hecho una diligencia, se había hablado con Aníbal Cejas. Ok, ya. Entonces don Juan nos ha salvado la O campaña. sea, don Juan fue que logró que te sacaran de ahí. Que me sacaran Claro, de allí. claro, Don claro. Juan recibió la La información. información, claro. Y entonces Don Juan habló. te protegió. Don Juan me protegió y apareció el equipaje con todo y ahí estaban los walkie-talkies. Sí, porque el gobierno no quería un problema con don Juan por eso. Exacto. Claro, mi pasaporte tenía días sin aparecer. Entonces yo digo, Juan, pero el pasaporte no aparecía. Tú verás lo que es el poder, me dice don Juan. Así es. Tú verás lo que es el poder. Sí, sí. Siéntate ahí. Sí. Y yo me siento ahí, dice, y llama. Cuando eso pasa. Llama a don Juan. No, don Juan llama. Ya yo tengo la casa en donde don Juan. Sentado al lado de don Juan. Sí, yo estaba al lado de él. Y él te dice, tú vas a ver lo que es el poder. Tú verás lo que es el poder. Y él marca un número. Y él marca un número. Ok. Y entonces a quien marca es un general, apellido Montaje Guerrero, Ah, Montaje Guerrero. que era el director de pasaportes. Recuerden que pasaportes en ese entonces era una casita de 2 niveles, era Caonabo, ahí en Gascoy. ¿Qué recuerdan eso? Eso es lo que era. Ahí había más de 3 personas, 4 personas pidiendo pasaportes, cuando ya no. Y entonces me dice, vaya allá, váyase con Zapata. Ajá.
váyase con Zapata, que lo lleve allá, que usted lo van a estar esperando. Me dice don Juan, digo, don Juan, así, tan sencillo, sí, usted verá cómo es, usted verá cómo es la cosa. Ya tú estás aprendiendo ahí. Sí, no, yo estoy asustado, porque yo don Juan muy confiado, y don Juan era muy confiado. Digo, no, don Juan me está mandando a boca del lobo. Yo hago mi filita, y no tengo 5 minutos, cuando, tremenda sorpresa, aparece un teniente a la policía. El que mandó a don Juan que pase por aquí. Oye, de verdad tenía razón don Juan. El que mandó al profesor Juan Bosch que mande por aquí. Dicho en voz alta. Me dio vergüenza. Sí. Porque nos veían entonces vinculados a Balaguer. Y nosotros no queríamos, y el pueblo no quería que nos vieran vinculados a Balaguer. Pero era verdad que era un poder, no lo podía maltratar de esa manera. no, exacto. Sí. Pero un poder. Entonces me traen el pasaporte. Me dice, dígale a don Juan, me dice él, que yo le mando saludos. Digo, ¿por qué por lo pasó? No ha pasado nada. Usted le dice a don Juan y tenga su pasaporte y no ha pasado nada. En el Departamento de Investigaciones Especiales, que tenían ahí, el pasaporte había un Departamento de Investigaciones Especiales. En pasaporte, ahí fue que me trajeron el documento. Yo fui con don Juan, no te preocupes, no investigues. Sí. Digo, no, yo no investigué más, don Juan, yo cogí mi cosa y corriendo para acá. Eso no sucedió. Ya. Entonces, ¿decidiste quedarte aquí en el país o regresar? No podía quedarme porque yo era estudiante cuando eso, en los Estados Unidos, y ya tenía familia. Okay. Don Juan sí me planteó quedarme aquí porque teníamos problemas en ese entonces, varias provincias, y él decía, tú tienes demasiadas condiciones de organizador. Ajá, te digo, tú tienes muy buena condición de organizador, tú tienes que quedarte aquí, tú tienes que quedarte porque tenemos problemas en Puerto Plata, para que tú coordines Puerto Plata. No hay forma, Miguel, de levantar cabeza en Puerto Plata. Don Juan, no te preocupes, Juan, pero que mire, perdón, yo tengo una familia, nosotros te va a resolver, no te preocupes. Ven para acá. Sí, ven para acá. Rafael Albuquerque quiso convencerme y le dije que no, que yo estaba más seguro allí. Allí yo estaba más seguro y de hecho es así. Yo tenía mi empleo, tenía mi cosa, tenía mi familia, mujer, estaba embarazada también. Digo, no. Digo, no, yo sigo allí, después hablamos de eso. Vamos a hacer un brinco, Miguel. Entonces, ¿cuándo tú vienes ya definitivamente a trabajar en el PLD? Definitivamente para acá en 1985. Ok. En el 85 yo vengo al país ya de retirada con toda la familia. ¿Y dónde fuiste asignado políticamente a trabajar? Bueno, a mí me enviaron como a 5 lugares diferentes. Porque en ese entonces a Pelucho se le metió en la cabeza que el que había hecho el PLD en Estados Unidos era yo. Ajá. Y que por tanto yo era el que podía organizar tal o cual cosa en tal o cual lugar. Esa era la referencia que tenía don Juan tuya de organizador. Sí, la labor tuya organizativa en Estados Unidos. En Estados Unidos, tanto en el PLD. Activista, entonces, porque en ese tiempo se les llamaba activistas. Sí, activistas. Sí, Te nombraron activista. Él organiza lo que sea y donde sea, decía don Juan. Y ese mismo concepto lo tenía Ferrucho Jiménez. Okay. El mismo concepto y lo tiene todavía. Entonces, me dice, no, vete al Enriquillo, que ahí hay problemas, al intermedio Enriquillo. Explícale a la gente lo que es Enriquillo. El comité intermedio Enriquillo que está en el área de Sánchez Quisqueya, aún. Entonces, pero el mismo día que me estoy preparando, me estoy así calando, me llama Ferrucho, me dice, no, vete al 24 de abril. Yo, Ferrucho, pero ahora a las 8 tengo la reunión. No, hay más problemas allí, el comité político resolvió que tú vas para el 24 de abril. Y bueno, pues está bien, me voy el 24 de abril, no hay problema. Entonces ahí el 24 me mantuve un tiempecito, pero obviamente luego coordiné varias provincias. O sea, yo coordiné la provincia de Dajabón, San José de Ocoa, Dajabón, San José de Ocoa, Baní, Asua. Cuando tú dices coordinar, también se creó el partido ahí en esos lugares, en muchos de esos pueblos y municipios, parajes. Ya en los 80 estaba creado ya. Ya estaba creado. Ya el PLD estaba implantado en el 85, claro. En todos los lugares. No necesariamente, no. Todavía ni siquiera en el 90. Sí, ni siquiera en el 90. Eso es lo que yo recuerdo. No, ni siquiera en el 90. Recuérdense que aquí se ha hablado de muchos números. Y aquí el que mejor maneja los números de lo que era el PLD en el 96 es el compañero Danilo Medina. Más nadie maneja bien esos números. De lo que era en el 96. De lo que ha sido a través del tiempo el PLD. Porque aquí en el PLD hay un fenómeno, y me van a excusar que quizás me disperse un poco. Pero aquí una gran parte de nuestro liderazgo, yo hablo del PLD, usted lo conoce mucho en la prensa, usted lo ve mucho en la televisión, los medios de comunicación, pero ¿qué es el activismo interno en el PLD? Muy pocos se dedican a él y por tanto muy pocos conocen lo que es el PLD. Okay. Era un partido de cuadro, partido pequeño, partido de cuadro. Pero Danilo Medina no. Danilo es el que más conoce el PLD.
y el que más conoce a los dirigentes del PLD. Y el que podría decirle a usted, miren, en Azua está pasando esto, en Azua vive fulano y fulano tiene el gol en la cabeza. Pero la mayor parte de nuestros dirigentes en el PLD no es así. Y a la medida que va pasando el tiempo, como que se van separando más de lo que es la base del PLD. Por eso le cuento esto, porque realmente a mí me gusta ese estilo. O sea, de estar en contacto con la gente, estar en contacto con los compañeros, conocer sus problemas. O sea que don Juan tuvo razón al advertir tus condiciones de organizador y asignarte esa tarea. Y asignarme tareas. Me asignó varias tareas, muchísimas tareas. En Estados Unidos, es más, en Estados Unidos me asignó tareas incluso un tanto hasta peligrosas. Porque don Juan me asignó, cuando nosotros fundamos, por ejemplo, el PLD, don Juan quería que se le fuera a explicar a los suecos por qué don Juan había salido del PRD. Recuérdense que los suecos, por muchísimos años, fueron el partido gobernante del partido de los suecos. Sí, sí, de Piachor y Ben Carson, que murió en aquel accidente. O los Palmes. Y los Palmes. Entonces yo tuve contacto con ellos. Okay. Porque Peña Gómez me llevaba donde ellos. Okay. Cuando yo iba donde Peña Gómez a Nueva York, Ben Carson, Piachor, Peña Gómez me llevaba, donde yo compartía con ellos. Entonces yo los conocía. Okay. Y don Juan quiso aprovechar esas relaciones que yo te había construido. Exacto, y que además que la mayor parte de nuestros compañeros todavía hoy no manejaban ni siquiera básicamente el idioma inglés, y había que hablar con ellos en inglés. Claro. Decía don Juan, mire, Miguel tiene residencia, Miguel habla inglés, y Miguel usted sabe que es el que hay que mandar para allá, y Rafael Alburquerque fue para que yo hiciera esa tarea con los suecos. Pero además, cuando aquí se presentó el festival de eso ya se puede decir, antes no se podía decir, pero cuando aquí se presentó aquel famoso festival de películas cubanas, ustedes recuerdan, yo fui que armé eso. Ah, no me digas. Eso lo armé yo. Recuerden que a Felucho presentaban como el gerente. Yo pensé que había sido Felucho. No, Felucho era el gerente. Ok. Pero había que buscar el insumo, era las películas. Eso lo hice yo. Okay. Ese trabajo lo hice yo. Porque don Juan dijo, háblate con Andújar. Vamos a hablar con Andújar, que Andújar es el que tiene los contactos por allá. Porque yo tengo unas relaciones y mantengo unas relaciones muy buenas con gente de los partidos demócratas de izquierda en Estados Unidos, con los partidos, por ejemplo, democráticos de Puerto Rico. Mantenía y Por tu mantengo. misma trayectoria, tú siempre has sido una persona abierta. Muy abierta. Tú no eres la persona que rompe una amistad por diferencias políticas. No. Por eso tengo unas relaciones como las que tengo con algunos dirigentes del PRD. Muy bien. Por eso la mantengo. Entonces yo allá en Estados Unidos, modestia aparte, tengo una relación muy íntima con una gran cantidad de organizaciones políticas y de instituciones políticas. Yo soy que llevo al compañero Leonel Fernández, por ejemplo, a NACLA. Ajá. North American Congress for Latin America. Yo soy que llevo a Leonel Fernández No allí. me digas. Yo soy que llevo a Leonel Fernández, por ejemplo, a USLA, United States for Latin America. Yo era representante de USLA por América Latina. En ese entonces, siendo un muchacho con 20 años. O sea, ustedes saben que NACLA se fundó como consecuencia de la intervención norteamericana. Sí. Peña Gómez me designa a mí su representante. Y yo soy por vía de consecuencia representante de la República Dominicana. Ustedes saben que como consecuencia de esa misma intervención norteamericana, también se crea USLA, United States for Latin America. Y yo soy representante, tengo una serie de documentos de esa época. Y es conmigo que se establecen las relaciones. Yo tengo que estar cada mes y medio en Washington, 2 y 3 días compartiendo con esa gente. Entonces, yo llevo a Leonel allí. Yo soy que lo llevo. Por eso, cuando el presidente Leonel Fernández publica su libro sobre Centroamérica, la política de Reagan, ustedes recuerdan, Leonel menciona nada más 4 personas ahí. Menciona a Max Frick, menciona a una joven que ahora está en la UNESCO, menciona A Laura Faxa, tú. Laurita Faxa. a Laura Faxa, a Max Puig, menciona a su hermano Dachi y me menciona a mí, no menciona a más nadie. Okay. Y dice Miguel, me envió documentos que no aparecían ni siquiera en los centros espiritistas, dice ahí. Miguel, Entonces, el tiempo nos avanza y yo quiero también tener una perspectiva tuya porque debíamos haber hecho un programa en varias entregas, pero queremos aprovecharte. Miguel Andújar está arrepentido. Te digo, mira por qué, déjame un poco contextualizar la pregunta. Muchos dicen que el PLD ha perdido sus esencias y hay mucha gente que siente nostalgia por ese PLD que ustedes fundaron, que ustedes crearon, que ustedes animaron desde Don Juan. Dice, ya todos los partidos son iguales, el PLD es igual a todos los demás. ¿Tú estás arrepentido por lo que es hoy el PLD? Pregunta número 1. Y número 2, si es así que el PLD se ha ido dañando, ¿es salvable el PLD? ¿Se puede salvar? Te lo dejo ahí. Mire, yo creo que esa es la palabra que más puede
con la que más uno se identifica en términos de cómo uno se siente emocionalmente, la nostalgia. Hay una nostalgia, porque todavía muchos de nosotros no estamos convencidos de que había que hacer lo que se ha hecho. ¿Qué fue pagando el precio que hemos pagado? O sea, la masificación, lo que se llama Sí. la masificación, la apertura descontrolada. De la forma que se ha hecho. Sí. Yo llegaba de Japón, yo venía Tú no de lo Japón, hubieras hecho en el así, primer ¿verdad? periodo, yo era cónsul, perdón. No lo hubieras hecho así. No. Hubo una Y mala José gerencia de Tomás, ese proceso, Miguel. Sí, una mala gerencia. Y José Tomás me dice, venía yo de Japón, de haber cesado como cónsul en Japón. Y me topo con Nueva York, dije, no te vayas porque se van a saber una cosa que tú conozcas y tú vamos juntando. Tú y yo nos juntamos, José Tomás Pérez y yo, porque también somos amigos. Y digo, pero José, así no se puede hacer, eso es muy peligroso. Y Don Juan, recuérdate que decía que nosotros debemos ir a las masas, pero que no podemos meter las masas en el partido, y que esto es un partido de cuadro. O sea, es un partido de cuadro, y si permitimos todo esto, va a dejar de ser un partido de cuadro. Entonces, ¿qué sucede? Refería a Danilo precisamente ahorita por eso, porque nosotros ganamos con menos de 6.000 miembros en el PLD en el 96. Con menos de 6.000 miembros, éramos 5.000 y tantos los miembros del PLD en el 96 y ganamos las elecciones. Entonces, Era un poquito más, Miguel. Sí, perdón. Era un poco más. Un poquito No, más. no llegábamos a 6.000. Luego, porque es que ¿Tú dices el 90 o el 96? en el 96, en el mismo 96, en el 90 éramos menos. Y Danilo Medina es la persona más adecuada para darle información a ustedes. Y entonces nosotros, porque es un problema de la política que usted traza y cómo un pueblo se identifica con esa política. O sea, usted no hace nada con ser un partido grande, un partido masificado, un partido... Si el pueblo no se identifica con esa política, porque nosotros obviamente en el 96, de la forma que se plantea, éramos menos que el PRD y nosotros ganamos las elecciones del PRD. ¿Por qué? Porque la política, la posición política que nosotros planteábamos era más digerible por el pueblo la entendía más y se identificaba más con ella. Entonces, yo creo, en ese sentido, que cometimos un error. Ahora, yo creo que pudimos recuperar parte de lo que se ha perdido. Se Y puede, por eso, se puede, Miguel. Sí, yo creo que se puede. Y yo creo que ya comenzamos a trabajar hace un año en eso, menos de un año. Desde el mismo momento en que el compañero Danilo Medina dijo que iba a ser el candidato, o quería ser candidato, ya ahí está planteada la posibilidad de nosotros recuperar parte de lo que se ha perdido. Parémonos ahí porque tú has dicho algo que yo no había escuchado antes. Tú has planteado que el lanzamiento de la candidatura de Danilo Medina en el PLD es una manera de recuperar y revitalizar al PLD. Claro que sí. Okay. Claro que sí. ¿De qué manera? ¿Por qué Porque razón? los demás están planteando lo mismo. Danilo es la diferencia en términos cualitativos. Okay. Entonces, yo creo mucho en que esta es la gran oportunidad de nosotros recuperar parte de eso que se ha perdido a través del compañero Danilo Medina. Y hay una parte de la sociedad que está reclamando eso, desde los PLDistas. Que es la única esperanza, dice esa parte de la sociedad que le queda al PLD. Porque hemos perdido mucho. Hemos cedido Al demasiado. PLD y al país probablemente en buena ¿Perdón? parte. Y al país. Y al también, país. porque probablemente. Es que nosotros vamos por un derrotero que quizá muchas veces nosotros mismos no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. O sea, de un daño que se le ha hecho, no es al PLD. No es al PLD. Porque el PLD al fin y al cabo es un instrumento del país. Esa es la misma sociedad dominicana. Yo estoy en contacto permanentemente con compañeros de toda la provincia y de fuera del país. ¿Qué te dicen? Y los compañeros que me dicen es, Miguel, no te preocupes, que esto todo se perdió. Aquí no hay nada que hacer. Yo tengo un compadre, por ejemplo, que ha sido activista nacional del PLD, actualmente uno de los dirigentes más importantes medio del PLD, y es vicesecretario. Y él me dice, ¿tú crees que podemos? Sí. Tú te identificas con la candidatura de Danilo y trabajan por eso, yo creo que sí, con Danilo se puede. Yo tengo otro compadre, que es uno de los principales dirigentes del PLD en el Bronx, que me dice, no, yo voy a apoyar lo que tú apoyes, pero es porque tú y yo hablemos, porque es que ya yo perdí la esperanza, me dice. Dice, ya yo no leo un libro, porque me dicen una cosa un libro y después me hacen otra. Ya yo no compro un libro, me dice. Está bueno eso. Eso me hizo uno de los dirigentes principales del PLD en el Bronx, que se llama Francisco Taveras. Otro compañero, presidente de otro intermedio más alto, me dice, pero ¿a quién es que vamos a apoyar? Digo, no, yo te voy a decir cuando yo llegue. Yo llego
es un tiempo prudente, no te preocupes. No, porque es que ya yo como que he perdido la esperanza. ¿Y qué tú le estás diciendo a esos compañeros? A los que están tan lejos, yo digo que se esperen a que yo llegue. Okay. Que tú regreses a Nueva York. Porque Sí, ese es un proceso que yo llegue a Nueva York. Porque el problema es que alguien me dijo una ocasión, cuando yo estudiaba publicidad en Estados Unidos, me dijo, mira, nunca discuta nada por teléfono, Sí, porque por teléfono no se vende ni aguacate. es verdad. O sea, tú vas personalmente a plantear tus cosas. Sí, había. Pero entonces, hombre, mira, esperen, ustedes confían en uno, espérense. Que nosotros vamos a explicar porque todavía falta tiempo. Esto apenas está comenzando, esto apenas está arrancando. O sea, yo creo en eso, yo creo mucho por eso en esa candidatura. Hace tiempo que estoy pensando de manera muy seria en esa candidatura, porque no tenemos otra alternativa. ¿Tú te refieres a la candidatura de Danilo? De Danilo Medina. Es que no hay otra alternativa. No es un deseo mío. No es un deseo mío. Ni siquiera una necesidad mía. Claro. Porque yo le he dicho a muchos compañeros, al mismo compañero Manolo Manolo Pichardo, que constantemente estamos reunidos por años en mi casa. Digo, Manolo, pero yo lo que estoy pensando es vender todo. Lo poco que tengo y dejar esto. Porque yo estoy viendo como que no. Pero porque ¿cuál es la alternativa que nos queda? Eso hace un año y medio. Luego, cuando vemos la candidatura, compañero, digo, pero mira, la forma como él está planteando las cosas, lo que está planteando, lo que está diciendo, incluso como está actuando el compañero Danilo. Tú dices, no, pero mira, hay esperanza. O sea, todavía se puede. Se puede entonces. Todavía se puede. O sea, por eso es que nos hemos identificado, por ejemplo, con esta candidatura. No es un problema de una candidatura, ni siquiera por un problema. Y yo quiero decirlo de manera No es un responsable. asunto personal. Sí. No es un asunto personal. No. En el sentido del partido y del país. Exacto. Okay. O sea, porque algunos pueden pensar, no, digo, mira, es que no. Porque cada vez que nosotros damos un paso, un grupo de compañeros que siempre nos encontramos, es un paso que tiene que ser cualitativo. O sea, no es un paso en que tú estás pensando que te van a dar una cosa, que tú estás buscando aquello, no. No es un beneficio económico. No, así no, porque por ejemplo en el caso mío, yo era cónsul en Japón y yo renuncié. No, y además, a mí eso me impactó, devolver 7 cheques, yo no sé cuántas personas más. Bueno, Fernando Fernández nada más. 7 cheques de 35.000 Sí, de 35.000 pesos. Solo Fernando Fernández es conocido de otro que lo haya hecho. Porque el problema estaba en cuando a mí me designó el presidente, yo renuncié como regidor. Sí. Y la sala no lo aceptó, el PRD no lo aceptó, el Partido Reformista no lo aceptó, el bloque de regidores no lo aceptó. El compañero secretario general de ese entonces, José Tomás Pérez, me dijo, no, ese es su espacio. Y el presidente de la República me dijo, no, usted vuelve para acá y usted ocupa su posición que yo lo necesito ahí. Bueno, pero yo me fui. Entonces, me siguen enviando 35.000 pesos. Mi esposa va a devolverlo, le dicen que no. Johnny Ventura le dice que no, todos le dicen que no. Cuando yo regreso aquí, el tesorero me dice, mire señor, yo lo que voy a hacer es quitarme el sombrero. Porque yo hasta hace poco trabajaba en los Estados Unidos en esto mismo que estoy haciendo, encargada de contabilidad, y allá nunca nadie devolvió nada en Estados Unidos. Y aquí donde estoy, hace 2 semanas que se perdió del despacho síndico un cheque de 3.000 pesos. Y usted está devolviendo 7 cheques de 35.000. El problema es que no hay forma, ¿no? Esto no es arbitrio, no hay forma de integrarlo. Digo, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo voy a convocar una rueda de prensa y yo lo voy a dejar ahí usted en el escritorio. Y no que no lo necesite, lo necesito quizá más que usted. Sí. Es un problema de principio. Entonces, eso sucede. Nos quedan 15 segundos. Eso sucede, por ejemplo, cuando yo estaba en Japón. O sea, yo renuncio porque yo quiero estar en el activismo político del partido porque entendía que ya yo cumplí con lo que había hecho en Japón. O sea, si usted está pensando en términos financieros, en términos económicos, pues usted se queda ahí y hace la diablura que han hecho otros, que uno la sabe. Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos y estamos trabajando y porque creemos mucho en esta candidatura, tenemos mucha fe, tenemos mucha confianza, tenemos mucha esperanza realmente en la candidatura del compañero. Y yo creo, y más que creo, yo estoy plenamente seguro que ese afán, ese trabajo, esa dedicación de muchísimos, de miles de dominicanos, entre eso están ustedes, perdón, que están trabajando por esa candidatura. Yo creo que realmente esa candidatura va a ser coronada con el triunfo.
Miguel Andújar, ha sido un inmenso placer. Un final feliz también, Sí, muy feliz. Sí, happy end, ¿verdad que sí? Miguel Andújar, muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a tener que traerte más adelante para que hagamos el análisis de coyuntura, ¿no? Cuando se vaya desarrollando, porque hay algunas voces de la oposición que dicen que el PLD va a tener problemas. Algunos creemos que no, y seguro que tú tampoco. Pero vamos a hablar de eso después, Miguel. Una fracción de segundo. Aquí hay gente que dice eso porque lo ve desde un punto de vista personal. Y no se dan cuenta que Salvador Jorge Blanco fue candidato sin nunca dar un discurso público. Y fue candidato y presidente de la República. Muy bien, Miguel Andújar. Nosotros aquí terminamos. Ha sido un largo programa, pero sumamente entretenido. Ustedes lo habrán disfrutado tanto como nosotros. Será entonces hasta mañana.